Y hoy tenemos que hablar, entre muchos otros temas, estamos obligados a hablar acerca del petróleo que México le envía a Cuba. México tiene una relación histórica con Cuba, con la isla caribeña, en donde nuestras relaciones diplomáticas se extienden durante décadas. Es muchísimo tiempo el que México ha sostenido relaciones diplomáticas con Cuba. Aun cuando habían naciones, el mundo entero rehusándose a establecer este tipo de relaciones con la Revolución Cubana, con el gobierno que en algún momento encabezó el comandante Castro, el general Castro, México siempre la sostuvo. Cuando gobernaba el PRI, cuando gobernó el PAN, hubo momentos de tensiones importantes y luego, cuando regresa el PRI, se sostienen todavía una relación de hermandad con la isla del Caribe, con Cuba, con su gobierno y con el pueblo de ese país. Lo mismo se sostiene todavía cuando gobierna la Cuarta Transformación, cuando llega López Obrador y con el gobierno de Claudia Sheinbaum. Hay motivos históricos por los cuales conversar acerca de esto, motivos históricos que han resultado pervertidos en últimos días, en últimas semanas y últimas horas. Motivos históricos que ahora se ponen en duda, en tela de juicio por parte principalmente del Partido Acción Nacional. Intentan colocar el argumento de que México está financiando a la dictadura cubana, que México está financiando el régimen del gobierno de Cuba y financiando, por lo tanto, también la miseria en la que está sumida el pueblo de la isla del Caribe, muy cerca de donde estamos nosotros en este momento, de la Ciudad de México, a pesar de las relaciones hermanas que tenemos. Todo eso, una gran mentira que desmentiremos hoy, entre el resto de los temas que también trataremos. Como le comentaba, la relación que tenemos de ayuda humanitaria con Cuba y de relaciones diplomáticas se estrechan décadas y vamos a repasar algunos de esos momentos clave. En 1994, México inició una cosa que se llama, conjunto con Cuba, el proyecto Mexpetrol, México Petróleo, un poco en ese sentido. Sucedió durante el periodo especial en Cuba y ahí se formalizó, estamos hablando del 94, una inversión que México realizaría de 350 millones de dólares para la modernización de una refinería en la isla, la refinería de Cienfuegos. Esta operación se realizó estratégicamente con swaps, que son intercambio de deuda por inversión. Luego, estamos hablando del 94, ahora en el 2012, un acuerdo que fue firmado en el 2011 se hizo realidad. Lo firmó Felipe Calderón y lo ejecuta Enrique Peña Nieto, PAN y PRI. Se firmaron cartas de intención para que Pemex brindara asistencia técnica a la estatal cubana conocida como CUPET, que es la petrolera del Estado, permitiendo que tuviera presencia en los proyectos de exploración que Cuba estaba ejecutando en ese momento con consorcios internacionales. Estamos hablando de que Felipe Calderón y ejecutado por Enrique Peña Nieto firmaron en un momento inicial y después ejecutaron un acuerdo para que Pemex invirtiera conjunto con la petrolera cubana un proyecto de exploración petrolera en esa isla, en la zona exclusiva económica de esa isla. Ya pasamos por un gobierno del PRI, pasamos ahora al gobierno del PAN, el siguiente gobierno del PRI de Enrique Peña Nieto, y la historia tampoco se detiene ahí. Luego, en el 2013, ahora sí en pleno sexenio de Enrique Peña Nieto, se condonó el 70% de una deuda histórica que se había firmado, entiendo, desde el sexenio de Echeverría con un banco cubano. Justamente esto para fomentar el comercio bilateral y retomar las relaciones diplomáticas y la buena amistad que siempre ha habido con el gobierno de Cuba y que se rompieron esas relaciones de amistad en el sexenio de Vicente Fox. Esta deuda que condonó Enrique Peña Nieto a Cuba ascendía a 487 millones de dólares. Estamos hablando de que desde toda la historia, México, la antigua y la moderna, México siempre ha tenido una relación económica positiva con Cuba, ha sido espacio de negociaciones entre los Estados Unidos y Cuba. La cantidad de presidentes que han condenado el embargo económico a la isla han sido en esencia todos. Me parece que el único que no lo hizo fue Vicente Fox. Todos los demás. Uno de los últimos actos internacionales que tuvo Felipe Calderón como presidente en funciones, usurpador de la presidencia si usted quiere, fue condenar en La Habana el embargo económico que Estados Unidos sostiene haciendo sufrir a los cubanos. Pero como le comentaba, la historia ahora retoma la relación que tenemos históricamente con Cuba para intentar perjudicar a la presidenta Claudia Sheinbaum y perjudicar a México, alimentando la posibilidad de una intervención extranjera en México, algo que no solamente es inconstitucional, sino que derramaría la sangre del pueblo de México, intentando colocar la idea de que como México financia
al gobierno de Cuba una falsedad. Por lo tanto, Donald Trump está justificado ética, política y moralmente para mandar Marines, poner botas en territorio mexicano, violentar nuestra integridad territorial y nuestra soberanía, el derecho de la libre autodeterminación de los pueblos, el pueblo de México en esta ocasión. Así los traidores a la patria. Y me refiero a lo siguiente. Una serie de mensajes que se han emitido. Entre ellos, este es uno de los característicos de Marco Cortés, quien ha sido el gran vocero de esta batalla y ha promovido adentro del PAN la idea de que México debe ser invadido por los Estados Unidos, en este caso porque México supuestamente le entrega crudo, petróleo, a Cuba. ¿Por qué México regala petróleo mientras Pemex se hunde? Ya lo denuncié, 2 puntos. El gobierno envía petróleo subsidiado a Cuba en la opacidad, sin rendir cuentas y poniendo en riesgo a México. Mientras otros países protegen su energía, aquí la usan como chequera ideológica a costa de Pemex y de los mexicanos. Naturalmente, este fue un mensaje emitido en Facebook que tiene más reacciones de me enrisa, que se burlan de Marco Cortés, que likes. Ahí está la evidencia de ello. Una serie de mentiras que repite Marco Cortés sobre este tema. Mentiras que desmentiremos durante este programa y hablaremos de otras cosas también. Dentro de esas mentiras que coloca Marco Cortés está este asunto de que México le está regalando petróleo a Cuba. Han sido semanas largas en donde la oposición mexicana alimenta esta idea, que México está entregando, a pesar de que Pemex está supuestamente completamente quebrado, no saca ni un petróleo de crudo ya. Al parecer esa es la idea que tienen, una falsedad que han repetido hasta el cansancio. Ahora intentan decir que a pesar de eso, que estamos quebrados y en las últimas ya hay que privatizar Pemex, pues también Pemex le está entregando petróleo crudo a Cuba para financiar a los hijos de Fidel Castro, financiar a Miguel Díaz-Canel, financiar el régimen dictatorial que se estableció en Cuba desde hace décadas. Mentiras, mentiras y mentiras. Me puse a revisar los documentos que emite Pemex dirigidos a la Security and Exchange Commission, que es una especie de organismo regulador de la bolsa americana. Un organismo al cual no se le puede mentir si uno no quiere que las acciones y los bonos de Pemex colapsen, o los de la empresa que sea. Bonos que no han colapsado y que continúan siendo muy bien evaluados y que de hecho recibieron un premio internacional por la capacidad que ha tenido el gobierno de México para emitir estos bonos y hacerlos muy atractivos en los mercados internacionales. Esto hace nada más un par de meses, quizás unas semanas. Pues no se le puede mentir a la Security and Exchange Commission. Imagínese usted, nadie se atrevería a ello si no quiere hacer colapsar su propia economía, su empresa, el espacio que él representa. Y Pemex, en su último informe, estamos hablando de uno emitido el 15 de diciembre del 2025, hace nada más unas semanas, muy poco tiempo en el amplio aspecto de las cosas, 15 de diciembre, un mes nada más. Pemex informa exactamente cuántos barriles de crudo envía a la isla del Caribe, a Cuba. Cuántos barriles de crudo se le manda a los cubanos para que puedan subsistir. Uno lee ese mensaje de Marco Cortés y pensaría que la cantidad debe ser astronómica. Estamos quebrando a Pemex con el apoyo que se le manda a Cuba. Pero aquí están los datos. Un documento justamente de la Security and Exchange Commission publicado por Pemex, informando a justamente esto, informa esto. Este es el documento y la traducción aquí está. Desde junio de 2023, Gasolineras Bienestar, que es una subsidiaria, propiedad absoluta de Pemex, adquiere petróleo crudo, se lo compran a Pemex, y sus productos derivados del petróleo de algunas de nuestras afiliadas para su exportación a la República de Cuba. Durante los 9 meses finalizados el 30 de septiembre del 2025, estamos hablando del 1 de enero del 2025, al 30 de septiembre del 2025, Gasolineras Bienestar S.A.S.B. exportó, aquí está la cifra, 17.2 mil barriles diarios de petróleo crudo y 2.000 barriles diarios de productos derivados del petróleo por un monto total de 7.9 mil millones de pesos. Estamos hablando entonces de 400 millones de dólares. Estas ventas representaron el 3.3% de las exportaciones totales de petróleo crudo y el 1.8% de las exportaciones totales de productos derivados del petróleo, respectivamente. Las ventas de Gasolineras Bienestar S.A.S.B. se realizan bajo contratos denominados en pesos en las tasas vigentes del mercado. Contamos con procedimientos para garantizar que dichas ventas se realicen de conformidad con la legislación aplicable. ¿Me pueden regresar al mensaje de Marco Cortés? ¿Por qué México regala petróleo? Eso es una mentira. México no regala petróleo. Se le da petróleo a Cuba a cambio de dinero. Se le vende petróleo a la República de Cuba y en algunas ocasiones sí se le ha llegado a dar una cosa que se llama asistencia o ayuda humanitaria y se entrega crudo en gratuidad. No obstante,
La gran mayoría de ello, estamos hablando de 1.7, me parece que es la cifra, ahora la volvemos a poner, más bien 17.200 es la cifra, 17.200 barriles de petróleo diarios. Y se les vende esa cantidad. Se le vende como cualquier otra república puede comprarle a Pemex el petróleo que ellos quieran. Ojalá fuera más y ojalá nos compraran más petróleo y México le estuviera enviando más petróleo a Cuba. Es una mentira y una falsedad que han repetido hasta cansarse, que México le regala petróleo a Cuba. Si le llegamos a regalar en algún momento es una cantidad mínima, pero realmente se vende y se vende a precio de mercado. Vuelven a poner el dato del documento que estábamos leyendo hace un momento. 17.2 mil barriles diarios de petróleo crudo y 2.000 barriles diarios de productos derivados del petróleo por un monto total de 7.9 mil millones de pesos. Ahí está. A ver, vamos con las cifras para poder establecer que esto es precio de mercado. Estamos hablando de que el precio del barril mexicano, de la mezcla mexicana de petróleo, cuesta alrededor de $60. Un barril, $60. Del 1 de enero del 2025 al 1 de septiembre del 2025 hay aproximadamente 270 días. Se le estamos entregando, ahí acaban de ver el dato, 17.200 barriles diarios. Hacemos la multiplicación entonces, 270 días por 17.200 barriles diarios. Agreguémosle, si ustedes quieren, los 2.000 barriles diarios que también se entregan de derivados del petróleo. Vámonos con 19.200 para ser pues un poco más bondadosos con la oposición. 270 días por 19.200 barriles diarios que México envía a Cuba a precio de mercado. $60 por barril, que es aproximadamente lo que cuesta, en ocasiones un poco menos, llega hasta 54 y se eleva hasta 65 si uno quiere, pero vámonos tranquilos, $60 el barril. Hacemos la multiplicación y eso da aproximadamente 320 millones de dólares. México recibió por esta cantidad 400 millones de dólares, más del precio de mercado. Si le agregamos los costos de transportación, a lo mejor y México realiza alguna otra actividad ahí adentro para ayudarlos con algo, 400 millones de dólares. Ahí está. El precio de mercado son 320 millones de dólares y Pemex informa a la Bolsa de Valores de los Estados Unidos, a quien no se le puede mentir si no quiere hacer colapsar a la empresa, 400 reporta millones de dólares. Es menos, más de lo que debería de estar recibiendo. Recibimos 400 y el valor 320. Ahí está la información. No se le regala absolutamente nada a Cuba. Se le vende a precio de mercado. Parece ser por encima de precio de mercado. Pero bueno, si descontamos el resto de las actividades que se pueden realizar, costos de transporte, alguna security que también se venda, seguro de viaje, lo que usted quiera, ahí está la información. No se le regala nada a Cuba. Pero además, también tenemos más información con respecto a este mismo tema. Tenemos otra diapositiva, ¿verdad? Aquí está. México, ¿qué porcentaje de esto representa? Porque uno podría pensar, bueno, Julián, estamos vendiendo, pero estamos vendiendo de más. Estamos acabándonos nuestro dinero, nuestro petróleo, porque todo se lo damos a Cuba y ya no hay para México y entonces sube el precio del petróleo mexicano, de la gasolina que nosotros tenemos que cargar en nuestro coche. ¿Qué porcentaje del petróleo que México produce le estamos dando a Cuba? México, este es del mismo documento de la SEC, este más bien es de un documento diferente, es del documento del informe de los estados financieros de Pemex que realiza para la bolsa americana cada trimestre, el tercer trimestre de 2025, lo último disponible, se hizo público el 15 de octubre del 2025, hace unos meses. México genera petróleo crudo en ese trimestre 1.648 millones de barriles diarios. 1.648.000 barriles diarios produce Pemex. Otra vez, ¿cuánto le estábamos entregando a Cuba? 17.200 barriles diarios. Esto es una simple regla de 3. ¿Qué porcentaje representa 17.200 barriles diarios para Pemex de todo lo que producimos los mexicanos? Y la cifra es el 1%, 1.04%. Esa es la cantidad de petróleo que estamos mandando a Cuba. El 1% de lo que produce México. Y no lo estamos regalando, se está vendiendo a precio de mercado. Y eso es lo que están intentando utilizar como justificación
para pedir a gritos, a llantos, que Donald Trump invada México y quite, remueva a Claudia Sheinbaum de la presidencia de la República. Cuba vive una crisis energética desde hace varios años. Desde hace varios años en que algunos huracanes, tormentas tropicales azotaron la isla del Caribe, Cuba no genera la energía suficiente para poder subsistir. Por lo tanto, ahora necesitan de petróleo para quemar y poder hacer funcional todo. Estamos hablando de hacer funcional los hospitales, las escuelas que tengan luz, las industrias que generan la comida, las fábricas en donde se hace cualquier cosa, el molino en donde se muele el maíz para hacer tortillas, en donde se mueve el trigo para hacer pan, las granjas, los campos en donde se siembra caña de azúcar, para hacer funcional todo un país en donde viven 11 millones de personas, para que puedan prender las luces. ¿Cuánto petróleo necesita Cuba? Cuba necesita unos 110,000 barriles diarios para funcionar con normalidad, y ellos producen por su cuenta, autónomamente, de lo que tienen, aproximadamente 40,000. Necesitan 110,000. Estamos hablando que necesitan, entiendo yo, 70,000 barriles más de lo que reciben, de lo que tienen ellos. Así que dependen en gran medida, en gran parte, del crudo que viene de otros países. Antes venía de Venezuela, México ahora suple alguna porción de ello, pero México le envía menos de lo que realmente requeriría Cuba para subsistir. El argumento que intentan hacer en la oposición es que México está financiando al gobierno de Cuba. Y el gobierno de Cuba, al ser autoritario, una dictadura, ellos dicen, ya es una valoración individual, por lo tanto, México está financiando a los dictadores, a la oligarquía cubana. Eso, como usted ve, es una falsedad. Esta cantidad de petróleo ni siquiera genera una fracción de lo que requeriría Cuba para funcionar con normalidad. Cuando Marco Cortés o Ricardo Anaya o Lili Téllez o Jorge Romero o Miguel de Samaniego o algunos otros de ellos miserables piden que México le deje de enviar petróleo a Cuba, lo que están pidiendo es que se apaguen las luces de los hospitales para que cualquier adulto mayor que llega enfermo a atenderse en un hospital cubano se muera. Lo que piden es que se apaguen las luces de las escuelas para que los niños de Cuba no puedan aprender nada, que se apaguen las fábricas en donde se empaca el pan que come el pueblo de Cuba, que se apaguen las fábricas en donde se procesa la caña de azúcar para poder hacer que la gente subsista en Cuba. Lo que piden realmente es el sufrimiento de la gente de 11 millones de cubanos que viven en la isla, a cambio de que caiga la dictadura. A cambio de que caiga Miguel Díaz-Canel, generar sufrimiento sobre los cubanos, sobre 11 millones de vidas humanas, de adultos mayores, de mujeres embarazadas, de mujeres no embarazadas, de jóvenes, de niños, de niñas, de maestros, de doctores, de trabajadores del campo, de gente que hace una vida normal y que lo único que busca es alimentar a su familia, que sufran y que se mueran de hambre, todo a cambio de que caiga el régimen cubano. Puedo comprender las diferencias ideológicas que pueden tener con el régimen de Cuba. Puedo comprender las diferencias ideológicas que pueden tener con Miguel Díaz-Canel. Puedo hasta comprender los motivos por los cuales piden prisión perpetua, pena de muerte para Miguel Díaz-Canel, para la familia de los líderes cubanos, de Castro. Lo puedo entender en un grado intelectual, pero jamás me podré sumar a la idea que tienen de que generando más sufrimiento humano, ellos van a poder avanzar su idea, su visión ideológica, la visión de mundo que protestan. Porque lo que piden es eso, lo que piden es que cuando los niños y las niñas lleguen a atenderse a un hospital, no haya energía para que se puedan salvar. Lo que piden es que se derrame la sangre del pueblo de Cuba para quitar a su presidente. Quiten al presidente como quieran, pero sin asesinar a los niños de Cuba, sin asesinar a los adultos mayores, sin hacer que la gente pase hambre. Quítenlo como quieran, pero jamás van a contar conmigo para que la gente, para que 11 millones de cubanos padezcan de hambre, padezcan de sed, padezcan de condiciones materiales que no les permita hacer su vida
diaria. Porque lo que México manda no es financiamiento para la dictadura. Lo que México manda es la última línea que hay de apoyo humanitario para evitar que los hospitales se queden sin luz, para evitar que las escuelas sean inoperantes, para evitar que los sistemas de salud, de transporte, las carreteras, para evitar que Cuba, que el pueblo de Cuba no colapse. No es dinero que se va a los bolsillos del dictador Miguel Díaz-Canel, si ustedes lo quieren llamar así. Es dinero que se va a salvar las pocas vidas que se pueden salvar adentro de Cuba. Pero una sola vida que se salve, una sola vida humana, yo como un hombre además de católico humanista, que siempre privilegiaré la vida humana por encima de cualquier otra cosa, no solamente condeno la actitud de los panistas pidiendo que se detengan los envíos de petróleo que se venden a precio de mercado a Cuba, sino que además le pido a la presidenta Sheinbaum que mande más petróleo. Más petróleo a Cuba, más crudo a Cuba, porque las condiciones que sufren no son realmente culpa de su gobierno, sino culpa del bloqueo económico. Pero aún así, si usted cree que sí es culpa del gobierno y es culpa de Castro o es culpa de Miguel Díaz-Canel o del hermano de Castro, Raúl Castro, culpa de quien sea, no asesine a los niños y a los adultos mayores, a las mujeres embarazadas, a los hombres, las mujeres que no están embarazadas. No los asesine, no pida el derramamiento de sangre de ellos, todo para que caiga Miguel Díaz-Canel. O por lo menos no cuente conmigo para hacerlo.